Jesús, tú eres mi Dios, mi sol, mi sombra. Buenos días, tengan todos, sean bienvenidos. Me da mucho gusto verlos, no a mí solamente, a todos los hermanos, nos da mucho gusto verte. Si es la primera vez que vienes a esta reunión o a este lugar, eres bienvenido, nos da mucho gusto tenerte aquí con nosotros, es un placer poder compartir, tanto alabar a nuestro Dios como compartir la palabra contigo es el propósito y la misión por la cual hoy estamos aquí, así que nos da mucho gusto verte por primera vez, y si tú eres de los que había dejado de venir pero estás regresando, nos da mucho gusto también, y si tú eres de los que cada domingo nos acompaña, también nos da mucho gusto verte. Créeme que es una bendición muy grande poder estar aquí hoy reunidos. Bien, bueno, hoy voy a compartir una enseñanza muy bonita, muy preciosa, es la esencia del Evangelio, y la verdad es que quiero hacer una oración antes de empezar esta enseñanza para que podamos poner todo en manos de nuestro Dios. Padre, gracias te damos, oh Dios, por este día, Señor, por este momento tan especial que tú nos permites tener contigo, Señor, por esta armonía, Señor, porque solamente lo puede hacer tu Espíritu Santo, Padre. Sabemos que tu Espíritu Santo está aquí en este lugar, Padre. Sabemos que nos acercamos a un Dios vivo, a un Dios todopoderoso, a un Dios santo, pero a un Dios lleno de misericordia también, oh Dios. Padre, y queremos rogarte, queremos suplicarte, Padre, que tú bendigas tu palabra, Señor. Queremos rogarte que tú me uses en esta mañana, Padre, para exponerla, Padre, con denuedo, Padre, para exponerla con sabiduría, Padre, pero también que seas tú hablando a los corazones, a las mentes, a las conciencias, Padre, que esta mañana tú has traído a este lugar. Bendice tu palabra, oh Dios, permítenos, Señor, entender lo que es la caña cascada, el pábilo cumea, oh Dios, y Padre, ayúdanos también a poner nuestras vidas en tus manos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien, quiero que me acompañes por favor a Isaías 42, versículos del 1 al 3. Dice así la Escritura: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Esos versículos de Isaías están hablando de nuestro Señor Jesucristo, están hablando del Salvador, del Mesías. Déjame decirte que Isaías significa Jehová es salvación, y es el profeta Isaías el que más habla del Mesías, es el que más da profecía sobre la venida de Cristo, la venida de nuestro Señor. Déjame decirte también que él habla en esta palabra que él vendría con mansedumbre, pero que también vendría con poder a esta tierra. En estos versículos Dios lo reconoce como suyo, dice, he aquí mi siervo, dice, y aunque es su hijo, toma la forma de esclavo para ser nuestro mediador. Dice la Escritura que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo. Él es nuestro mediador entre Dios y nosotros. Realmente por eso él en la Escritura se le menciona como hijo de hombre, porque él acepta, ¿sí?, dejar de ser igual a Dios para hacerse igual a los hombres, aunque siguió siendo Dios también. Pero sin embargo, ahí él se baja un poquito, se baja mucho a nuestro nivel para poder ser nuestro mediador. Entonces dice la Escritura: he aquí mi siervo, dice. Dios lo ha escogido y ha puesto en él su confianza. Dice, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Dios le cuida, le guarda, le protege, y dice la Escritura: yo le sostendré. Dios hablando de Jesús. He puesto sobre él mi espíritu a fin de equiparle para esta encomienda. Él dictará justicia a las naciones, es decir, declarará a todo el mundo el propósito de salvación a los judíos y a los gentiles. Jesús dijo desde que empezó su ministerio: no he venido a condenar, sino a salvar al mundo. Ese es el propósito por el cual vino Jesús a la tierra. No vino a condenar, no vino a la tierra a juzgar al hombre, sino para que el hombre pudiera ser salvo. Ese es el propósito por el cual vino.
Dice, con mansedumbre y ternura llevará a cabo esta tarea. No gritará ni sonará la trompeta por las calles como lo hacen quienes invitan a la violencia o a la guerra. Sufrirá en silencio y con toda paciencia la oposición que se levante contra él. Realmente el pueblo judío, el pueblo de Israel, esperaban un rey como el rey David, un rey poderoso que pudiera quitarlos de la servidumbre a los romanos, que pudiera liberarlos. Mas sin embargo el profeta dice, no gritará, ni sonará la trompeta por las calles, ¿sí? Como lo hacen quienes invitan a la violencia o a la guerra. Él no iba a hacer guerra, va a sufrir en silencio, dice, con toda paciencia. Dice también, no rechazará a los débiles y vacilantes. Entonces, esta enseñanza yo le he puesto por título, la compasión de Cristo para el pecador y para el creyente. Vamos a ver el versículo 42:3. Dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humare, por medio de la verdad traerá justicia. La caña mencionada, esa caña cascada que está a punto de quebrarse, a punto de romperse en dos, ¿sí? Es una caña que crecía en los ríos de Israel, o que crece a las orillas de los ríos. Es una caña, si puedes poner la imagen, por favor, hermano. Es una caña así, como un carrizal, ¿sí? Son carrizos, no es caña de azúcar, porque nosotros conocemos también la caña de azúcar. Entonces esta caña es más delgadita, son palitos, tallos delgados, ¿sí? Que son muy fácilmente se quiebran por el viento, por el mal tiempo, por cuestiones naturales. Es normal que esta caña se quiebre. Si puedes ponerme la otra imagen, por favor, hermano. Así es cuando una caña está quebrada. La caña cascada que dice la Escritura, es una caña quebrada que está a punto de quebrarse. Es muy fácil de quebrarse. Si puedes dejarla ahí la imagen, hermano, por favor. Y realmente las cañas cascadas son las personas con cicatrices en sus vidas que las han doblegado y herido. Eso es lo que está haciendo referencia el profeta Isaías. No quebrará la caña cascada, y cuando se refiere a la caña cascada, se refiere a todo hombre, ¿sí?, que ha sido doblegado, que ha sido dañado, que ha sido herido en este mundo, por diferentes situaciones, ya sea por su matrimonio, por sus padres, por sus hijos, por el trabajo, por la economía, por las enfermedades, por todas las razones que tú me puedas dar. El hombre en algún momento se vuelve muy frágil, se vuelve una caña cascada. Todos los hombres en algún momento somos caña cascada. Fácilmente nos rompemos. Falta muy poco para rompernos. Muchos de los que llegamos a Cristo llegamos como esa caña cascada. Y muchos de los que están hoy aquí pueden ser cañas cascadas que necesitan ser restauradas por Jesucristo. Y a eso vino el Señor, a restaurar las cañas cascadas. Aquellas cañas que están a punto de quebrarse. Él se especializa en enderezar las cañas heridas, ayudándolas a ponerse firme bajo su paciente y amoroso cuidado. El Mesías ha sido profetizado por Isaías no como un rey conquistador, sino sirviendo y curando. Su misión será caracterizada por la mansedumbre, la fidelidad y la misericordia. La caña cascada representan toda clase de miserias, dolencias y penalidades a que está sujeta la humanidad. No terminará de romper la caña cascada, al contrario, se inclinará sobre ella, la endereza con sumo cuidado y le da fortaleza y la vida que le falte. Si algo tú puedes estar seguro hoy, si algo la palabra hoy nos habla, es que si tú eres una caña cascada, una persona que ha sufrido, ¿sí?, que ha sufrido el dolor, que ha sufrido la miseria y las penalidades de este mundo caído por el pecado, déjame decirte que hoy el propósito de nuestro Señor Jesús es curarte, es sanarte, es restaurarte. Ese es el propósito por el cual vino a esta tierra, y el profeta Isaías lo está diciendo en esta profecía. Jesús es el médico que nunca da por perdido nada, nunca da por perdida un alma enferma,
¿sí? Probablemente tú y yo nos podamos desanimar y decir, es que no puedo, es que no lo he intentado y simple y sencillamente siempre regreso al mismo lugar. Jesús no dice eso. Jesús dice, yo te puedo restaurar. Cree en mí y yo te restauraré. Jesús también no vino a juzgar a esta tierra. Aunque dice la Escritura que habrá un día del juicio, en este momento estamos en el tiempo de la gracia. Y esa gracia te permite a ti poder venir a Jesucristo a ser restaurado, ¿sí? El hombre más endurecido en el pecado, el que ha caído más veces y en faltas más grandes, nunca es abandonado por el Maestro. Siempre habrá una oportunidad para el pecador. Siempre, mientras esté en esta tierra, siempre habrá una oportunidad. Hay un texto que dice que mejor es perro vivo que león muerto. Y es un texto que se oye feo, pero que es muy bonito en realidad, ¿sí? Porque siempre habrá una oportunidad para el pecador. Siempre habrá la oportunidad de la misericordia de Dios en esta tierra. Aquí, mientras estemos aquí. Una vez que moramos, dice la Biblia que está establecido que el hombre muera, y después de esto vendrá el juicio, y entonces sí tendrás que rendir cuentas por tus acciones. Pero hoy es un día de gracia, hoy es un día de misericordia, hoy es un día de fidelidad de Dios para con el hombre. Como caña cascada fue María Magdalena, el ladrón en la cruz, la mujer adúltera. Pedro, deshecho por las negaciones de su más triste noche, lo restaura y ni siquiera le hace prometer el Señor que no volvería a negarlo. Fíjate que cuando el Señor va con Pedro, ¿sí?, a restaurarlo, no le dice, mira, fallaste, te voy a restaurar, pero no vuelvas a fallar. ¿Le dijo eso? ¿Le dijo eso, hermanos? ¿Verdad que no? ¿Qué le dice el Señor cuando va con Pedro? Solamente le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Fíjate nada más lo que le está preguntando Jesús a Pedro. ¿Me amas? Y es que la Escritura es clara cuando dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Esa es la realidad por la cual le amamos. No le amamos porque seamos muy buenas personas. El que le ama es porque ha entendido que la misericordia de Dios es tan grande, que el amor de Dios es tan grande, que no hay nada incomparable con ese amor. Por eso le amamos a Dios. Y por eso Jesús va y lo primero que le pregunta a Pedro es, ¿no me vas a volver a fallar? ¿No me vas a volver a fallar, Pedro? No, le pregunta, ¿me amas? ¿Me amas? Porque dice la Escritura que el que le ama guarda sus mandamientos. Pero si nosotros no amamos a Dios, lo único que vemos es eso, mandamiento tras mandamiento. Tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que obedecer en esto, y se vuelve una carga muy pesada para nuestras vidas. Pero cuando nosotros entendemos el amor de Cristo en nuestras vidas, entonces todo se vuelve más ligero. Porque el hombre por amor puede hacer muchas cosas. Muchas cosas. Y si no, solamente hay que recordar cuando nos enamoramos de nuestras esposas, ¿sí? O cuando éramos novios, todo lo que eras capaz de hacer, ¿sí?, por estar con tu novia, todo lo que eres capaz de hacer o dejar de hacer, ¿sí?, cuando el hombre se propone algo. Entonces, lo primero que le pregunta Jesús a Pedro es eso, ¿me amas? El Señor no estaba pensando si Pedro le iba a volver a fallar o no le iba a volver a fallar. Lo que quería saber es si le seguía amando. Pedro le contestó que sí, y le hizo la misma pregunta 3 veces, ¿sí? Sin embargo, Cristo lo primero que quiere en nuestras vidas es ganarnos nuestro amor. Y ese amor lo gana a través de verlo a Él en la cruz muriendo por nuestros pecados, de verlo a Él resucitando de la cruz y ofreciéndonos esa vida eterna que prometió. Realmente ese amor, ¿sí?, se ve en la paciencia y la misericordia de Dios, en la gracia de Dios, en la compasión de Cristo para con nuestras vidas. Porque aún siendo hombres que le hemos fallado, que hemos pecado contra Dios,
que no le hemos buscado muchas veces, que le hemos dado muchas veces la espalda a Cristo en nuestros pecados, Él ama a la humanidad, ama al hombre, ama su creación y quiere salvarla. Él murió por todos los hombres para salvarlos, para que todo aquel que en Él crea, dice la Escritura, no se pierda y tenga vida eterna. La misericordia de Jesús por los hombres no decayó ni un instante, a pesar de las ingratitudes, las contradicciones y los odios que encontró. ¿Qué encontró Jesús en la tierra con los judíos, con los fariseos? Los repudiaron, lo odiaron, lo querían matar. ¿Sí? No sé si tú has experimentado cuando una persona le eres repulsiva, le causas, no le eres grato. Se siente muy feo, hermanos. No se siente bonito. Se siente feo que una persona te vea con desdén o hasta con odio, con rencor. Eso es muy feo y eso soportó Jesús aquí en la tierra. Todo ese odio, todo ese rencor de esas personas religiosas que no lo querían escuchar y no querían creer en sus palabras. Él todo eso tuvo que experimentar. El amor de Cristo por los hombres es profundo, porque en primer lugar se preocupa del alma para conducirla con ayudas eficaces a la vida eterna, y al mismo tiempo es universal, inmenso y se extiende a todos. ¿Sí? La salvación es para todos los hombres, pero no todos la van a alcanzar, porque muchos no creerán en Él, como dice su palabra. Amarán más las tinieblas, pero no es porque Él no quiera. Él quiere salvar a todos. Es el propósito para el cual vino. ¿Sí? Sin embargo, muchos creerán y muchos no creerán. Acabo de leer una historia hace poco de un hombre al que le compartieron el Evangelio, un hombre al que tuvo un sueño en donde se vio en el infierno. ¿Sí? En el infierno se vio en este sueño este hombre. Y su amigo, que era predicador, le empieza a predicar nuevamente. Le había predicado otras veces, lo había ignorado, pero esta vez le empieza a predicar nuevamente el Evangelio. Él lo escucha con mucha atención y le dice: ¿sabes qué? Yo tuve un sueño. Soñé que estaba en el infierno. ¿Sí? Soñé con el infierno. Entonces él empieza a hablar de la salvación, le empieza a hablar del cielo y le empieza a decir que cree en Jesucristo como Salvador. Y le dice él: ¿sabes qué? No puedo. No puedo. Era un hombre rico que tenía muchos placeres en este mundo. Dice: no puedo dejar esta vida que llevo. Es una vida que a mí me gusta mucho, lo siento mucho, pero no puedo ser cristiano. Entonces, no es porque Cristo no quiera salvarlo, porque a veces hay dureza en el corazón del hombre y no quiere aceptar a Jesucristo como su Salvador, como su Señor. Ese es el gran problema de la humanidad. Cristo sigue estando ahí para salvar al perdido, para salvar al necesitado, para curar al enfermo, para restaurar la caña cascada. Pero el hombre no quiere. El hombre prefiere otras cosas, prefiere los placeres de este mundo. Él es el buen pastor de todas las almas. A todas las conoce y la llama por su nombre. No deja ninguna perdida en el monte. Ha dado su vida por cada hombre, por cada mujer que decide creerle. Su actitud cuando alguno se aleja es darle la ayuda para que vuelva. Y esto es muy importante porque nosotros los seres humanos somos personas que si alguien nos falla, nos cuesta mucho trabajo perdonarla. Nos cuesta mucho tenerle confianza nuevamente. Y lo primero que hacemos es alejarnos de esa persona para que no nos vuelva a hacer daño. Dios no es así. Dios es misericordioso. Dios, lejos de repudiarnos, lejos de aborrecernos o lejos de olvidarnos, Él lo que quiere es restaurarnos y atraernos nuevamente a Él. Es algo hermoso y algo precioso. Eso es lo que hace Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Todos los días sale a ver a lo lejos, ¿sí? Si has vuelto a Él. Así como el hijo pródigo, cuando el padre estaba esperando que regresara para abrazarlo, así es Dios también, esperando que tú te vuelvas a Él, que dejes tu pecado y te vuelvas a Él, que te regreses a Él.
Él no ha decidido todavía juzgarte, ha decidido tener misericordia con tu vida. Que regreses a Él nuevamente para llenarte de su amor y de su misericordia. Eso es lo que nos enseña la palabra. No hay otro Dios como Él. Es un Dios de amor, como dice la Escritura. Es un Dios de misericordia, es un Dios de compasión para el perdido, para el pecador. Porque Él quiere salvar. Él vino a salvar pecadores. No vino a condenar al mundo. Él mismo perdona a la mujer adúltera, a la que se disponen a lapidar. ¿Se acuerdan? A la que encontraron en adulterio. La perdonó. Recibe a la Magdalena arrepentida, aquella mujer que llegó con el perfume a lavarle los pies, con sus cabellos. Habla de la vida eterna a la samaritana, aquella mujer que tenía muchos maridos. Le habla del perdón, le habla de la vida eterna, a pesar de su mala conducta. Promete el cielo al ladrón, aquel que crucificaron con él. Verdaderamente en él se realizan las palabras de Isaías: la caña cascada no la quebrará, ni apagará el pábilo que aún humea. Nunca nadie nos amó ni nos amará como Cristo. Nadie nos comprenderá mejor. Cuando en la iglesia de Corinto algunos estaban divididos y decían: yo soy de Pablo, y otros decían: yo soy de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. Pablo les escribió y les hizo una pregunta: ¿ha sido Pablo crucificado por vosotros? Solamente esa pregunta les hizo. Y con eso fue suficiente para que ellos entendieran a quién se debían. A Jesucristo. Nosotros no nos debemos a los hombres. El único que salva es Jesucristo. Él es el que da la vida eterna. Y Dios ha puesto ciertamente en la tierra pastores para que nos ayuden a caminar nuestra vida cristiana. Predicadores. Porque Él quiere enseñarnos más cosas. Y estamos para eso, para guiar a las ovejas. Pero realmente el que da salvación y vida eterna es Jesucristo. Él es el que murió por nosotros. Es el que murió por ti y es el que murió por mí. Nadie más ha hecho eso. Solo Cristo. Realmente no podemos ni debemos dejar pasar el tiempo mirando nuestra miseria y perdiendo de vista a Dios. ¿Cuántas veces no servimos a Dios porque lo primero que vemos es que me falta? Es que tengo muchas luchas. Es que soy muy débil. Y siempre estamos viendo nuestra condición y no estamos viendo a Cristo, el que murió por nosotros. Muchas veces nos hemos desanimado por nuestros defectos y hemos sido tentados a exclamar: ¿para qué continuar luchando? He pecado, le he fallado al Señor. Eso lo hace muy bien el diablo, ¿sí? Es lo primero que pone en tu conciencia. Tú no sirves para ser cristiano. Pues no que ya no ibas a pecar, no que ya no ibas a hacer aquello, no que ya no ibas a hacer esto otro. Dejamos de ver a Cristo. Dejamos de ver el amor y la compasión de Cristo con nuestras vidas. Nuestra obediencia es por amor. Y lo primero que nosotros debemos de hacer cuando fallamos es ir y pedir perdón. Y debemos de estar conscientes de que hay un Padre amoroso esperando a que le pidamos perdón para perdonarnos y seguir haciendo su voluntad y seguir haciendo lo que Él quiere que hagamos.
Pero si nosotros vemos a un padre que solamente nos está ordenando cosas, nos vamos a tener esa libertad para ir a Dios, para ir y pedirle perdón. Y muchos solamente ven a un padre así. Y cuando fallan se sienten fatal y se esconden, como se escondió Adán cuando en el huerto del Edén, cuando Dios le dijo a Adán y fue y se escondió. Y dice, ¿por qué te has escondido? Señor, es que tuve miedo. ¿Sí? Porque había pecado. Y muchas veces el hombre hace eso. En vez de ir y reconocer, en vez de ir y confesar, en vez de ir y a pedir perdón, se esconde. Se esconde como si pudiera esconderse de Dios. La palabra de Dios dice que no podemos escondernos de Él. ¿Que a dónde iremos para huir de su presencia? A ningún lado. En todos lados Dios nos ve. En todos lados. No podemos huir a ningún lado. No perdamos nunca la esperanza. Si nos vemos débiles, con defectos, con miserias, el Señor no nos deja. Basta que pongamos los medios y que no rechacemos la mano que Él nos tiende. Muchas veces podemos ser duros con nosotros mismos por muchas situaciones. Tiene mucho que ver la enseñanza de nuestros padres, y muchas veces podemos querer relacionar la enseñanza de nuestros padres o la disciplina de nuestros padres con la de Dios, pero no es así. Dios es diferente a los hombres, diferente a ti y a mí y a nuestros padres. Él ve las cosas completamente diferentes, y lo único que nosotros podemos hacer es confiar en Él y creerle a Él, creer en su palabra. Eso es lo que tenemos que hacer, porque si nosotros nos vemos si nosotros vemos nuestros defectos, si nosotros vemos nuestras miserias, si nosotros vemos nuestras debilidades, nunca vas a poder hacer nada. Nunca vas a poder ser cristiano, nunca vas a poder servir a Dios. Ahí está la historia de Sansón. ¿Qué veía Sansón? Debilidad, miedo, ¿sí? Veía un ejército muy poderoso enfrente, y a pesar que Dios lo llamó, no quería luchar, ¿sí? Hasta que Dios le dice, ve con esta tu fuerza, que yo estaré contigo. ¿Le pidió Dios que fuera más fuerte? No. Lo que le pidió Dios es que confiara en Él, que Él iba a hacer las cosas, que Él solamente tenía que ir a luchar. Y eso es lo que Dios nos pide a nosotros también. No te rindas, no te des por vencido, sigue luchando, sigue creyendo en mí, que yo haré. No es con tus fuerzas, es con mis fuerzas, dice Dios. Lo único que tienes que hacer es creerme a mí. Eso es lo que tienes que hacer, y yo lo haré. Eso es lo que nos dice Dios. La mansedumbre y la misericordia de Jesús por los débiles señalan el camino a seguir para llevar a nuestros amigos a Él. Pues en su nombre pondrán su esperanza las naciones. Cristo es la esperanza del mundo. Cristo es el Salvador del mundo. Y si nosotros no podemos ver a ese Cristo lleno de amor y lleno de compasión y lleno de misericordia para con nuestras vidas, mucho menos se lo vamos a ir a presentar a otras personas. Si lo único que vemos es un Dios duro, o un Dios implacable, a un Dios de mandamientos, nos vamos a querer a presentárselo a nuestros amigos. ¿Sí? Pero si nosotros vemos a ese Dios lleno de misericordia, a ese Dios que vino a salvar a los pecadores, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras miserias, vamos a querer llevárselo a presentar a nuestros amigos. Vamos a querer que nuestros amigos también lo conozcan. ¿Sí? Porque estamos viendo a ese Dios. El cristiano sabe que todo hombre es imagen de Dios, que tiene un espíritu inmortal y que Cristo murió por él. Esto nos motiva a hablar de Cristo a los demás, tener los cuidados necesarios como nuestro Señor Jesucristo, para no romper ninguna caña cascada, sobre todo cuando las faltas son tan evidentes.
Uno de los errores que podemos cometer es pensar que Dios no puede salvar a esta persona o aquella porque es lo peor, porque es el peor pecador que existe, porque para Él no puede haber misericordia. O sea, nosotros emitimos a veces un juicio sobre las personas. Y realmente Dios vino a salvar a todos. Esa es la realidad. Y nosotros no podemos estorbar eso. Y Dios salva al que quiere y como Él quiere. Entonces no podemos querer limitar a Dios. Tenemos que creerle a Dios que Él vino a salvar a todos. Que Él no quiebra la caña cascada. No quebrará la caña cascada, dice la Escritura. No quebrará. Mira nada más cómo está esa caña. A punto de quebrarse. Un viento lo tira. A veces así está nuestra vida. Personas que han pensado en suicidarse porque no le ven sentido a la vida. ¿Sí? Personas que ya simple y sencillamente no tienen razón de vivir. Y así están, como esa caña cascada, a punto de romperse. Cristo viene a restaurarla. Cristo viene a restaurar a la caña cascada. Cristo viene a restaurar a los hombres y mujeres que han sido lastimados en este mundo. A eso vino Cristo, a salvar, a restaurar las cañas cascadas. Pero también dice la Escritura, no apagará el pábilo que humea. No apagará. Déjame decirte que en Israel se usaban lámparas de aceite y el pábilo es la mecha que le ponían para prenderlo y que estuviera ardiendo y hubiera luz para la casa o el lugar que estaban alumbrando. Entonces, lo que pasa cuando una mecha está prendida constantemente, la mecha se carboniza y empieza a dejar de dar tanta luz y empieza a soltar humo. Más que luz, empieza a soltar el humo. Ese humo huele mal, llega a causar náuseas. Si puedes poner la otra imagen, hermano, por favor. Aquí vamos a ver una vela, ¿verdad? Allá era una lámpara con un pábilo, con una mecha, ¿sí? Y empieza a soltar un humo negro que huele mal y empieza a producir náuseas. Muchos lo que hacen es cortar la mecha para poder mecha nueva y que pueda alumbrar nuevamente. Mas sin embargo el Señor lo que dice, o el profeta Isaías lo que dice, no apagará el pábilo que humea. O sea, también lo va a restaurar, ¿sí? Para que vuelva a dar esa luz que daba antes. Muchos cristianos pueden empezar su vida cristiana dando muy buen testimonio de lo que Cristo ha hecho en sus vidas. Pero con los años, con el servicio, con todo lo que hacen, ¿sí? Esa luz se va apagando como un pábilo, ¿sí? Se va apagando. Y muchos podemos llegar a ser ese pábilo que humea, que está a punto de apagarse, ¿sí? Pero la palabra de Dios dice que el Señor no lo va a venir y los va a cortar, sino los va a limpiar para que puedan volver a ser esa luz que daban antes. Vendará al herido y soplará donde se halle la mínima parte de fuego, a fin de que puedan surgir una llama viva de fe y amor. Hay quien no aguantan la vida cristiana, y no porque sea difícil, sino porque es una vida de servicio. Es una vida en donde gastas tus fuerzas para la obra de Dios. Y en algún momento tienen el temor y la duda y dicen, ya no puedo más. Hasta aquí llegué. Hay quienes están a punto de apagarse.
Mas, sin embargo, Dios dice, no se apagará el pábilo que humea. Dios con amor y paciencia y ternura vendrá y restaurará esa mecha, ese pábilo, para que vuelva a brillar. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Dice la Escritura que los que en Él confían no serán avergonzados. Dios es fiel. Y Dios ayudará a sus hijos para que ese pábilo no se apague, para que vuelva a brillar. Es algo que Dios ha prometido a través del profeta Isaías. Es algo que Dios ha dicho que hará para poder establecer su justicia aquí en la tierra, dice la Escritura. Los seres humanos estamos acostumbrados a que la justicia se ejerza por la fuerza. Pero el profeta Isaías está diciendo, no será por la fuerza, será con mansedumbre, será con amor y será con misericordia. Es lo que está diciendo Dios a través del profeta Isaías. Cuando tú ves eso, amado, créeme que solamente ves el amor de Dios para tu vida. A pesar de que podamos habernos equivocado, porque somos seres humanos y nos seguimos equivocando, que podamos haber fallado, porque también puede pasar. Dios dice, te voy a restaurar y te voy a levantar de nuevo para que brilles, para que seas testigo mío. Dice Isaías 42:4, dice, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. No se cansará ni desmayará de hacerte el bien. Nunca. Dios siempre querrá hacerte el bien. Dios siempre querrá ayudarte. Y déjame decirte que la profecía del profeta Isaías se cumplió con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús, andando aquí en la tierra, sanaba a muchos enfermos. ¿Sí? Muchos enfermos. A muchos endemoniados sanó también. Esto lo vemos en Mateo 12, versículos 15 al 21. Ahí está ya el Jesús en la tierra. Y dice, sabiendo esto, Jesús se apartó de ahí y le siguió mucha gente, y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Es una promesa para judíos y para gentiles. Los gentiles somos nosotros, que no somos pueblo de Israel. No quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humea. Si de algo puedes estar seguro, es que aunque tu vida esté deshecha, aunque tú estés a punto de tirar la toalla, Dios te va a ayudar. Dios te va a sostener. Y Dios te va a dar la victoria. De eso podemos estar completamente seguros. Porque Dios no miente. Porque su palabra es fiel. Porque Él quiere darte vida eterna. Porque Él quiere que llegues al final. Y va a agotar todos los medios para que así sea. Una de las del propósito de Dios de enviar un Salvador, de restaurar al hombre, es que el hombre se vuelva a Dios, que el hombre entienda que hay un Creador, que lo creó a Él, que le da vida cada día, que es algo que muchos hoy no entienden. Esto es lo que dice Isaías 42:5, dice, así dice Jehová Dios, Creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu
a los que por ellos andan. Todo aquel que es restaurado, toda aquella calle cascada, todo aquel pábilo cumea, reconoce que Dios es su creador. Y ese es el propósito de Dios en enviar al Salvador. Que reconozcamos que tenemos un creador, que tenemos un Dios, que tenemos un Salvador, que tenemos un Señor a que obedecer. Pero tenemos que entender el propósito de Dios. Dios en todo tiempo estuvo sosteniendo a Jesús. De hecho, esto lo vemos cuando Dios envía un ángel del cielo para que le fortalezca en el momento de la agonía. Dios siempre estuvo con Jesús y siempre va a estar con nosotros también. Siempre nos va a estar sosteniendo, no nos va a dejar. Dice la palabra en Isaías 42:6, dice: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Yo Jehová, dice. No dice esfuérzate para que puedas hacer luz, no, yo Jehová lo haré. Él lo hará. ¿Sí? Él envió a Jesús y lo sostuvo, y ha prometido sostener a sus hijos también, a no dejarlos. Al darnos a Cristo, Dios nos dio generosamente todas las gracias y bendiciones del nuevo pacto. ¿Sí? Y dos de esas bendiciones son luz y libertad. Luz y libertad. El Evangelio dice: ay de ti Zabulón, ay de ti Neftalí, tierra sentada en tinieblas, vio gran luz. Tú y yo éramos Zabulón y éramos Neftalí. Estábamos en tinieblas completamente. Cuando vino Cristo a nuestras vidas, vimos gran luz. Gran luz vimos nosotros. Dice Isaías 42:7, dice: para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y des casas de prisión a los que moran, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Él vino a traer luz y vino a traerle libertad al cautivo. ¿Libertad de qué? Del pecado. Del pecado. Para que no sigamos siendo esclavos del pecado. Para que podamos ser libres. El Salvador es dado por luz a las naciones, para abrir los ojos espirituales de los ciegos por medio de su Espíritu. También es llamado a proclamar libertad a los cautivos, no solo para abrir las puertas y dejarlos salir, sino también para capacitarlos para hacer buen uso de su libertad. Y esto es muy importante entenderlo. Vino a traer libertad a los cautivos, no solo para abrirles las puertas y dejarlos salir. Miren, hace muchos años, cuando existía la esclavitud, cuando se proclamó la libertad a los esclavos, muchos esclavos fueron libres. Y le dijeron, pues ya puedes irte, ya no eres esclavo, ya puedes irte a donde tú quieras. Pero muchos esclavos, como nunca habían sido libres, no sabían qué hacer. Y entonces muchos decidían regresar con sus amos. Mejor que estar en libertad. Y desafortunadamente así pasa muchos, a veces, como muchas personas, que Cristo trae libertad. ¿Sí? A veces no saben ser libres y empiezan a ocupar esa libertad y la vuelven libertinaje también. ¿Por qué? Porque Dios ha dejado su palabra para capacitarnos, para hacer buen uso de esa libertad, y tenemos que regirnos por esa palabra. Aunque somos libres, hay una palabra que nos enseña cómo conducirnos, cómo llevar nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, muchas veces no sabemos qué hacer con esa libertad. Y queremos seguir haciendo de todo, y eso también trae consecuencias. Entonces, realmente Dios trajo libertad a los cautivos, no solo para abrirle las puertas y dejarlos salir, sino también para capacitarlos y para hacer
buen uso de su libertad. Y por eso es que hay iglesias, y por eso es que Dios puso pastores, y puso ancianos, y puso predicadores, y puso maestras, porque tienes que seguir creciendo, ¿sí?, en esa libertad que Dios te ha dado. El cumplimiento de sus promesas primeras es prueba de que también se cumplirán las nuevas. Isaías 42:9 dice: y aquí se cumplieron las cosas primeras, dice, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a luz, yo las haré notorias. Así como se cumplió esta profecía de Isaías de que vendría un Salvador, de que vendría un Mesías, se cumplirán todas las promesas que están en la Escritura. Todas. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Todas sus promesas se cumplirán. Entonces, tenemos que tomar estas promesas para nuestras vidas y entender que Cristo no está esperando el primer momento en que tú fallas para quitarte la vida eterna. No. Lo que Él quiere es que tú te restaures. Quiere restaurar tu vida, siempre. Siempre va a querer restaurarte. Siempre. Que muchos pueden ocupar esto para hacer de la gracia libertinaje, sí es cierto. Eso es verdad, pero eso ya no es problema de Dios. Eso ya no es problema de Cristo, ya es problema del hombre. Pero el que ama a Dios, el que ama a Cristo, ¿sí?, va a querer obedecerlo. Por eso Cristo hoy te dice a ti hoy: ¿me amas? ¿Me amas? Porque si realmente tú le amas, tú tienes que obedecerlo. Por amor. No por obligación ni por compromiso. Por amor tienes que obedecerlo. Por amor. ¿Sí? Cuando más grande es la tentación, cuando más fuerte es el pecado, tú tienes que ver a ese Dios de amor. Tienes que ver a ese Dios que te ama y dio su vida por ti, sabiendo que ibas a estar pasando por eso, y no le importó dar su vida, derramar su sangre en la cruz por tus pecados. Cuando tú ves eso, cuando tú ves ese amor incomparable, que no te lo va a dar tu esposa, que no te lo van a dar tus hijos, que no te lo va a dar el trabajo, que no te lo va a dar el dinero, que no te lo va a dar un carro, cuando tú ves eso, dice: Señor, gracias. Ayúdame a corresponder a ese amor que tú me das, haciendo tu voluntad. Ayúdame a amarte como tú me amas. Ayúdame a hacer lo que tú quieres que haga, por amor, por gratitud, no por obligación, no porque tengo que hacerlo, sino porque sé que me amas. Sé que ese amor no lo voy a encontrar en ningún lado. Ese amor solo lo das tú. Y quiero seguir disfrutando de ese amor, de esa comunión contigo, Señor. Y voy a obedecerte y voy a hacer lo que tú quieres que haga. Por eso lo haces. Por amor. Porque Él lo hizo por amor. Él no vino por obligación ni por compromiso. Él vino porque nos amó. Porque te amó a ti, me amó a mí. Y oró, ¿sí?, en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, oró por todos aquellos que habrían de creer. No solo por sus discípulos, sino por todos aquellos que habrían de creer después. La Biblia también dice que bienaventurado el que no ha visto y ha creído. Somos bienaventurados si hemos creído en Jesucristo. Y Él va a tener cuidado de nosotros hasta el final. Entonces, ya para concluir, para terminar la enseñanza, la palabra nos enseña que Dios envió a su Hijo para salvar a los pecadores, para salvar a los perdidos. Que Dios promete estar siempre con Él y protegerlo. Siempre Dios promete estar con sus hijos y protegerlos. Cristo fue enviado para salvar al quebrantado, para sanar al enfermo y ayudar al necesitado. Cristo no desecha al que ha creído en Él y su fe se ha ido apagando. Él quiere que esa llama de la fe y el amor vuelvan a brillar. Es a través del amor, la compasión y ternura
como Él nos atrae a Él. Somos creación de Él, por lo cual Él buscará restaurarnos siempre. Su luz brillará en nuestras vidas si hacemos lo que nos pide en su palabra. Es importante esa parte. Creer, confiar, obedecer la palabra de Dios, porque esto es lo que rige al cristiano, la palabra. ¿Sí? No es lo que yo pienso, no es lo que yo creo, es lo que la palabra dice, es lo que Dios quiere que yo haga. Y si yo amo a Dios, lo voy a obedecer. Esa es la realidad. Y si no, pues obviamente estás en desobediencia. Aún así Dios te buscará. Él te buscará y buscará las formas de restaurarte, ¿sí? Pero mientras estés aquí en la tierra, un día partiremos y cada quien entregará cuentas. Y cada quien verá a ese Cristo que murió por cada uno de nosotros, ¿sí?, en la cruz y derramó su sangre, y entregará cuentas con Él. Entonces, hoy Dios quiere salvar. Cristo vino a salvar a los pecadores. Cristo vino a traer vida eterna. Cristo vino a darnos la promesa del cielo y Él la cumplirá. Solo es necesario que nosotros le creamos. Solo es necesario que nosotros dejemos de vernos a nosotros mismos, porque es algo que sucede muchísimo. La semana pasada estuve compartiendo en la ciudad de Córdoba y la verdad es que una hermana estaba muy afectada por esta palabra, ¿sí? Porque vemos mucho nuestras debilidades, vemos muchas nuestras limitaciones y dejamos de ver a Cristo muchas veces. Queremos hacerlo en nuestras fuerzas, ¿sí? Y no podemos. Créeme que si yo hiciera las cosas en mis fuerzas, yo no estaría parado hoy aquí y ni siquiera estaría yo en este lugar. Porque yo soy muy débil y tengo muchas limitaciones y tengo muchos defectos, ¿sí? Pero yo sé que en Cristo soy fuerte. Yo sé que Él me sostiene, que Él me ayuda y que Él me da la victoria en mis luchas. Y también lo quiere hacer en tu vida. Por supuesto que también lo quiere hacer en tu vida, pero tienes que verlo a Él. Tienes que confiar en Él. Tienes que rendirle tu vida a Él completamente, ¿sí? ¿Se van a ir las luchas? No, las luchas van a estar ahí todo el tiempo, siempre. Y vas a tener la victoria de una lucha y viene otra. Pero con Cristo somos más que vencedores, dice la Escritura, ¿sí? Con Cristo somos más que vencedores. Entonces debemos de confiar en Cristo, no en nuestras fuerzas, no en nuestras capacidades, sino en Cristo, en lo que Él hizo por nosotros. Y viéndolo a Él, no nos vamos a perder. Dice la Escritura: puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Autor y consumador de la fe. Entonces pongamos nuestra mirada en Él, solo en Él, no en los demás ni en nosotros mismos. Pongamos nuestra mirada en Él y Él hará. Solo en ti hay salvación, Jesús. Solo en ti hay vida eterna, Padre. Ayúdanos a poner nuestra mirada en ti, Jesús. Ayúdanos a no dudar de ese amor, de esa compasión y de esa ternura que solo tú tienes para con los hombres, Señor. Ayúdanos, Padre, a predicarles a otros de ese amor, de esa compasión. Ayúdanos a amarte, Jesús, como tú nos amas, oh Dios. Ayúdanos a hacer tu voluntad, ayúdanos a servirte, Jesús. Ayúdanos a seguir gastando nuestras fuerzas en tu obra, oh Dios. Porque eres digno, Dios. Eres digno de recibir toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Padre, gracias, Señor. Gracias, oh Dios, por esta palabra, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por estar hoy aquí. Gracias por ayudarnos a ver y a comprender ese amor tan grande que tú tienes para el perdido, pero también para tus hijos, oh Dios. También para aquellos que un día caminaron y que tal vez hoy
nos estén caminando como antes, oh Dios. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre.